Hola a todos, hablaremos ahora sobre discalemias y discalcemias. Y empezaremos con un caso clínico de la vida real. Nos llegó un día un paciente transferido del Instituto de Ciencias Neurológicas, un paciente varón de 18 años, con debilidad muscular de 5 horas, progresiva, ascendente. Y en el examen físico se encontraba flacidez y ausencia de reflejos osteotendinosos, lo que se conoce como arreflexia. Lo enviaron con el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré para que se le empiecen a realizar plasmaféresis como parte del tratamiento. Sin embargo, hubo un dato que nos hizo buscar otra posibilidad diagnóstica. El episodio similar, un mes antes, había tenido algo similar. Y Guillain-Barré puede ser recurrente, claro, pero no tan rápido. Así que, ¿qué buscamos? Buscamos una discalemia. Le pedimos electrolitos séricos en que encontramos un potasio bajísimo de 1.5 milicalentes por litro. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza no es una crítica, hay que buscar la enseñanza, lo positivo, que hay que hacer diagnóstico diferencial. Es muy importante hacer un buen enfoque diagnóstico y por lo menos 4 diagnósticos diferenciales. Y estamos viendo acá que la hipocalemia remeda un cuadro de síndrome de Guillain-Barré, que es una polineuropatía autoinmune desmielizante. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de hipocalemia? Vemos que hay compromiso de varios sistemas, pero los más característicos son el cardíaco y el neuromuscular. A nivel cardíaco, el paciente se quejará de palpitaciones. ¿Qué expresa las palpitaciones? Puede representar que está presentando una arritmia. ¿Y cuál es la arritmia más frecuente de todas? Es taquicardia sinusal. También se quejará de disnea y sensación de mareos. En la esfera neuromuscular se quejará de debilidad muscular progresiva, parestesias expresada como sensación de hormigueo, calambres. Y lo que vamos a encontrar en el examen físico es una parálisis flácida con hipo o arreflexia. También hay otros sistemas que van a estar comprometidos. El sistema nervioso central. Va a haber una depresión progresiva. Nosotros sabemos que cuando hay una disnatremia, el órgano blanco es el cerebro, sin duda. Pero también depresión del estado de conciencia puede darse una discalemia. Pero cuando es severo, cuando el potasio sérico es menor de 2,5, podríamos esperar que haya depresión del estado de conciencia. En cambio, cuando es una discalemia, una hiponatremia, por ejemplo, ya cuando es moderada, ya vamos a tener depresión del estado de conciencia, además de náuseas y vómitos. Manifestaciones metabólicas, alcalosis metabólica. Es necesario tener presente que una situación de hipocalemia va a alterar el medio ácido-base, va a llevar una alcalosis metabólica que luego vamos a explicar. A nivel renal, es de esperarse poliuria y como consecuencia de esto, polidipsia. Todo esto debido a la alteración de la función tubular. Vamos ahora a ver un enfoque de las etiologías en base a este esquema por grupos de posibilidades. Cuando yo hago el diagnóstico de hipocalemia, necesito el potasio urinario. ¿Para qué? Para ver si es una etiología extrarrenal o una etiología renal. Empecemos con la etiología extrarrenal. Necesito un AGA, porque en base a la alteración del medio ácido-base, yo puedo predecir una etiología. Por ejemplo,
Si en el AGA encuentro acidemia, o sea, una acidosis metabólica, ¿cuál será la causa? Diarrea aguda. Esta acidosis metabólica es hiperclorémica, con ion gap normal. Así tenemos que una causa de hipocalemia extrarrenal con acidosis metabólica es la diarrea aguda, sobre todo infecciosa. Y ya sabemos que la diarrea aguda infecciosa, la etiología más frecuente en nuestro medio, cuando es no inflamatoria, es E. coli enterotoxigénico. También tengamos en cuenta el movimiento, la redistribución del potasio. En este caso, por estímulo de la bomba de sodio-potasio. Ya sabemos que esta bomba ingresa dos potasios, y saca 3 sodios. Hay hormonas que se encargan de estimular esta bomba, esta ATPasa, sodio-potasio. Las catecolaminas, insulina, glucagon. De tal manera que si hay un exceso de insulina, o si el paciente está recibiendo catecolaminas, se estimula la bomba de sodio-potasio y el potasio ingresa en mayor cantidad a la célula, llevando a una situación de hipocalemia. También el medio ácido-base. Cuando hay alcalosis, ya dijimos que es lo que se va a producir por redistribución del potasio, hipocalemia. Antes de pasar a la siguiente lámina, tenemos acá en este recuadro los grados de hipocalemia correlacionados con el déficit del potasio corporal total. El grado leve es hasta 3, ya recordando que el rango normal del potasio es de 3,5 a 5,5 miliequivalentes por litro. Hasta 3 será leve, hasta 2,5 moderado y menos de 2,5 severo. ¿Y cuánto se está perdiendo del potasio corporal total? Cuando es leve, 100. Cuando es moderado, de 100 a 200. Y cuando es severo, más de 300 miliequivalentes. En el caso de hipocalemia severa se requieren los famosos retos de potasio. Y ya se imaginan cuántos retos debe recibir el paciente para poder compensar toda la pérdida, toda esta disminución del potasio corporal total. Si estoy sospechando en hipocalemia, tengo que pedir sí o sí un electrocardiograma para detectar complicaciones. Órgano blanco, en este caso el corazón. Podría ser que una situación también un lugar donde no tenga posibilidad de dosar electrolitos, y si tengo a la mano un electrocardiógrafo, tomando el EKG, yo puedo más o menos darme cuenta si tiene o no hipocalemia. Lo que tengo que ver es la onda T. La onda T, si la hipocalemia es leve, será plana. Si es moderada, será negativa. Y si es severa, mucho más negativa. Si es moderada, también aparecerá la onda U, esta onda positiva que sigue a la onda T. Y también infranivel del cemento ST. Cuando es ya severa, habrá un ensanchamiento del QRS. Todo eso va a generar arritmias ventriculares. Tenemos acá, las flechas verdes están señalando las ondas U de hipocalemia. Continuamos con nuestro esquema. Si el potasio urinario es mayor de 20 miliequivalentes por litro, decimos que es una hipocalemia de origen renal. Necesito también el AGA. Si encuentro que hay una acidosis metabólica, en este caso con aumento del anion gap, una acidosis metabólica anion gap, por aumento de la producción de hidrogeniones, por ejemplo por cetoacidosis. Y ya sabemos que los cuerpos cetónicos más importantes son beta-hidroxibutirato y acetato. En cambio, si encuentro que tiene alcalemia, una alcalosis metabólica, es un pH mayor de 7,45, digo que tengo dos posibilidades: que sea una alcalosis metabólica sensible al cloro o resistente al cloro. Para eso necesito dosar cloro urinario.
Si es mayor de 20, será resistente al cloro, y si es menor de 20, sensible al cloro, por ejemplo, por diuréticos. Si es una alcalosis metabólica resistente al cloro, tengo que ver si es normotensiva o hipertensiva. Aquí vamos a continuar sobre la alcalosis metabólica hipertensiva, pero antes vamos a ver estos conceptos. La redistribución del potasio. El potasio sale, pero ya no puede entrar. Y tenemos acá a Pedro Picapiedra, que cuando Vilma lo echa de la casa no le permite regresar. Por eso hemos puesto, para los que algunas veces han visto este dibujo tan antiguo. Pedro sale, pero Vilma, su pareja, no lo deja ingresar. ¿Por qué sucede esto? El potasio sale de la célula debido a qué? A la acidemia, a la situación de acidemia, al exceso de hidrogeniones en el intravascular. ¿Qué sucede? Cuando en el intravascular hay una situación de acidemia, hay un exceso de hidrogeniones, el intravascular lógicamente busca perder estos hidrogeniones y los va a intercambiar con potasio. Salen hidrogeniones, pero ingresan potasio a través de la bomba potasio-hidrogenio. En este caso, ¿por qué sale el potasio? Por la acidemia. Pero ¿por qué no puede volver a ingresar? Porque falta estímulo a la ATPasa sodio-potasio. Acá dice, el potasio no puede ingresar a la célula por deficiencia de la insulina, o sea, del estímulo de la bomba sodio-potasio. Esta es la explicación por qué la acidemia es una causa de hipercalemia por redistribución. Veamos acá, ¿cómo corregir el potasio sérico? En una cetosis diabética, por ejemplo, hay acidemia, hay acidosis metabólica, pero te puede informar el laboratorio, con el resultado te dice que el potasio sérico es normal. Esto no es cierto. En una situación de acidemia, de acidosis metabólica, hay que corregir el potasio. Hay que hacer el cálculo y corregir para ver cuál es el potasio verdadero. Así que vamos a ver. Hay una relación. Por cada 0.1 que disminuye el pH, el potasio aumenta de 0,4 a 0,8 milicovalentes. Es decir, por cada 0.1 que disminuye el intravascular, ingresa el pH del intravascular, ingresa al intravascular en promedio 0.6 milicovalentes. Recuerden, vamos a utilizar 0,6 para los cálculos. Vamos a ver un ejemplo. El paciente con cetoacidosis, que les decía, tiene un potasio aparentemente normal, 4 milicovalentes por litro, y está en acidemia, está en acidosis metabólica. ¿Cuántas veces 0.1 ha disminuido el pH? 2 veces, de 7.4 a 7.2, 2 veces 0.1. ¿Cuántas veces 0.6 ha ingresado el potasio al intravascular? 2 veces. Entonces 0.6 por 2, 1,2. Finalmente, el potasio que ingresa al intravascular tiene que ser restado del potasio medido. ¿Cuánto es el potasio medido? 4. ¿Cuánto es lo que ha ingresado al intravascular? 0,6 por 2, 1,2. Todo esto sale 2,8. ¿Ven? Entonces, ese es el potasio real, no era 4. Así que hay que tener mucho cuidado. Si tú tienes un paciente con hipocalemia, necesitas el AGA para saber cuál es el potasio real. No se olviden de eso. Continuamos ahora con la alcalosis metabólica hipertensiva. Según la aldosterona, si está normal, tienen ahí el síndrome de Cushing.
pacientes con obesidad mórbida, con facies rubicunda, con hipertensión arterial. Y en este caso, la prueba de despistaje es solicitar cortisol libre en orina de 24 horas, que va a estar aumentado. Si la aldosterona está aumentada, puede ser por hiperaldosteronismo primario o secundario. Y si la aldosterona está disminuida con un cortisol normal, el síndrome de Lido. Son ya alteraciones hereditarias, genéticas, familiares. Aquí simplemente una pincelada para ver cómo yo voy a orientar mi diagnóstico en una situación de hipocalemia y en la que estoy sospechando hiperaldosteronismo primario. Y tengo lo siguiente: pido aldosterona y pido actividad de renina plasmática y lo divido. Si es mayor de 50, de cajón, eso es hiperaldosteronismo primario. Si está entre 50 y 30, tengo que hacer la prueba con este corticoide. Luego pido imágenes, tomografía o resonancia magnética. ¿Qué posibilidades tengo de detectar un adenoma productor de aldosterona o una situación de hiperplasia? Y en este caso ya se ve tratamiento médico, tratamiento con cirugía laparoscópica. No se olviden, la relación aldosterona entre actividad renina plasmática mayor de 50 está diciendo que ese es un hiperaldosteronismo primario y necesita estudio de imágenes. Esto es respecto al tratamiento que no nos pone, pero simplemente para decirle que los restos de potasio se administran cuando el potasio sérico es menor de 2,5, es decir, es una hipocalemia severa. Que se diluye el potasio en solución fisiológica, se administra en 1 hora. Lo máximo que podemos dar por vía periférica son 40 miliequivalentes y ya por vía central 100 miliequivalentes. Eso ya para medicina interna. Vamos ahora a hipercalemia. Empezamos con el esquema. Hipercalemia, tenemos acá dos brazos: por redistribución o pseudo hipercalemia. La pseudo hipercalemia, el potasio aumenta solamente en el tubo de la muestra. Y esto ocurre cuando se toma la muestra con ligadura, lo cual ya no se hace. O aumentan exageradamente los leucocitos en rango de leucemias, más de 100.000 leucocitos. O aumento de las plaquetas, en el caso de citosis, plaquetas más de medio millón, más de 1 millón. En ese caso, el potasio se libera de las células y va a incrementar solamente en la muestra, en el tubo donde está la muestra de sangre, de plasma. Es hipercalemia facticia. La otra es por redistribución, es decir, que el potasio corporal no ha aumentado, solamente ha habido un movimiento del potasio hacia afuera, hacia el intravascular. Y esto sucede cuando hay poco estímulo de la bomba sodio-potasio, falta insulina, se bloquean las catecolaminas con beta bloqueadores, o también cuando hay intoxicación por digitálicos. Los grados de hipercalemia, ya saben que el valor normal es de 3.5 a 5,5 miliequivalentes por litro. Hasta 6.5 es leve, hasta 7,5 moderado, y por encima ya es severo. Las manifestaciones clínicas características están a nivel cardíaco y neuromuscular, como la hipocalemia. Cardíaco se quejará de palpitaciones, disnea, y cuando es severo, cuando la hipercalemia es más de 8, la presión tiende a bajar. Tiende a haber hipotensión arterial, pero no con taquicardia, sino con bradicardia. Tomen nota de eso. Una situación de hipotensión
Con bradicardia, en lugar de taquicardia, un paciente con RC, por ejemplo, nos está indicando que hay hipercalemia severa. Neuromuscular, va a haber debilidad muscular, parestesias y parálisis con hiporreflexia. El paciente puede presentar parálisis periódica hipercalémica. A nivel renal, poliuria, y también va a haber depresión del estado de conciencia, sobre todo en los grados ya severos. Esta es la clasificación que ustedes conocen de RC. La hipercalemia suele manifestarse cuando la depuración es menor de 30, es decir, a partir del grado 3B. Ya en el estadio grado 5 se van a presentar casi todas las complicaciones de la uremia. Vemos el esquema para orientar las causas de hipercalemia y se divide en dos grandes grupos: con filtrado glomerular mayor de 20, se considera sin insuficiencia renal, y con filtrado glomerular menor de 20 con insuficiencia renal crónica. Mayor de 20 es una situación de hipoaldosteronismo, aquí con disminución de la renina. Hipoaldosteronismo hiporreninénico. Causas: diabetes mellitus, nefritis intersticial. Diabetes mellitus es una causa de hipercalemia. ¿De qué manera? Por hipoaldosteronismo hiporreninénico. Luego, si la renina está normal y el cortisol está disminuido, enfermedad de Addison. Son pacientes varones, adelgazados, con diarrea crónica, hiperpigmentados, con tendencia a la hipoglicemia, con tendencia a la hiponatremia, siendo la causa más frecuente tuberculosis en nuestro medio. Y en otros lugares, países desarrollados, enfermedades autoinmunes. Si la aldosterona está disminuida, la renina normal y el cortisol normal, tenemos dos posibilidades. Con angiotensina 2 disminuida por fármacos, los inhibidores de la ECA, y con angiotensina 2 normal por fármacos como los inhibidores de la angiotensina 2, los ARA2. Con aldosterona aumentada, dos posibilidades: por disminución de la secreción de potasio o por aumento de la reabsorción de potasio. En el primer caso, por diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona, que es un antagonista de la aldosterona y que actúa a nivel del túbulo colector. Y en el segundo caso, por uropatía obstructiva. Y esto que hayamos mencionado, una filtración glomerular menor de 20 mililitros por minuto por insuficiencia renal crónica, por enfermedad renal crónica. El electrocardiograma nos permite también orientar el diagnóstico y detectar complicaciones. Vamos a ver que lo más precoz es que la onda T se hace picuda, alta, estrecha y picuda, como lo estamos viendo en este trazo electrocardiográfico: ondas T altas y picudas. Analicemos este caso clínico. Es un varón de mediana edad que tiene RC, ya conocido, tiene RC, y llega por palpitaciones, vértigo y debilidad muscular. Es decir, estamos viendo acá manifestaciones cardíacas y neuromusculares. Un paciente con RC que tenga manifestaciones cardíacas y neuromusculares, ¿qué tengo que pensar? Tengo que pensar lógicamente en hipercalemia. Le tomo la presión y está disminuida y tiene un pulso bigeminado con tendencia a la bradicardia. ¿Qué grado de hipercalemia será? Será una hipercalemia severa. Y efectivamente, dosando potasio está en 8,2. Por encima de cuánto es severo, por encima de 7,2 milicovalentes por litro. Y en el EKG que veo ondas C altas, que se ve es el grado leve, QRS ancho o grado moderado y QT prolongado.
¿Cuál será el manejo? Pregunta ya para medicina interna, pero podemos dar la respuesta. Lo que tengo que hacer acá es proteger el corazón. ¿Y cómo voy a proteger el corazón? Dando calcio. ¿De qué manera o en qué forma? Gluconato de calcio. Y luego ya tengo que hacer, lo inmediato, es meter potasio a la célula para que disminuya en el plasma. ¿Y cómo voy a meter potasio a la célula? Estimulando la bomba de sodio-potasio con insulina, con catecolaminas en nebulización. Y también debo modificar el pH, claro, debo aumentar el pH, de tal manera para que el potasio pueda regresar a la célula. Es un varón de 60 años que tiene enfermedad renal crónica por enfermedad renal diabética, una creatinina de 4, una urea 88. Cuando la creatinina está en 4, la depuración debe estar en 25. Si está en 2, en 50, en 4, en 25, en 8, 12.5. Así que ya es una RC severa. El sodio está disminuido, en este caso se espera una hiponatremia hipotónica hipervolémica, con edema. El potasio ya casi un aumento ya severo. ¿Cuál debe ser la actitud inmediata? En este caso lo mismo, proteger el corazón con gluconato de calcio. Y esto es lo que estaba comentando. Cuando es leve la hipercalemia, ¿qué espero encontrar? Ondas T altas picudas estrechas. Cuando es moderado, hasta 7,5, ensanchamiento del QRS y ondas T picudas pero ensanchadas. Y cuando está por encima de 7,5, continúa ensanchándose el complejo QRS, y cuando está por encima de 10 milicovalentes por litro, se une. El QRS se une con la onda T y forma las ondas llamadas sinusoidales, que son previas ya a una taquicardia ventricular, que puede derivar una fibrilación ventricular y la sistolia, paro cardíaco, y el paciente podría perder la vida. Son emergencias médicas. Y en esta situación de hipercalemia severa, no podemos perder el tiempo. Tenemos que actuar, proteger el corazón, darle medicamentos para que el potasio se meta a la célula y darle medicamentos para que el paciente pierda potasio, para disminuir el potasio corporal total. Paciente con enfermedad renal crónica, ¿cuál de las alteraciones en el electrocardiograma no tiene relación con el diagnóstico de hipercalemia? Tengo que ver una por una. Intervalo PR aumentado, sí. Onda T isoeléctrica, no. Onda P disminuida de amplitud, sí. Esto es cuando es moderado. Onda U, también, tanto en hipo como hipercalemia. QRS ensanchado, sí. Pero la onda T isoeléctrica, no. Es más bien para hipocalemia. Un paciente con RC que convulsiona, ¿qué puede explicar esto? Hipercalcemia, no, más bien ellos tienen tendencia a la hipocalcemia. Un paciente con hipocalcemia puede convulsionar. Hipoglicemia, sí. ¿Por qué los pacientes con RC tienden hacia la hipoglicemia? ¿Por qué? Porque los órganos que se encargan de metabolizar la insulina endógena son dos: el hígado y los riñones. Hígado 60%, riñones 40%. De tal manera que si hay insuficiencia renal, no se metaboliza adecuadamente la insulina y va a haber mayores niveles en sangre, con tendencia a la hipoglicemia. Hiponatremia también, una causa de convulsiones. Hipocalemia no se da en RC. Así que tenemos 2 y 3. Hipoglicemia, hiponatremia. Últimos 100 metros de esta charla. Discalcemias. Son complicaciones ya menos frecuentes, pero por eso no hay que dejar de revisarlas para poder hacer un manejo oportuno. Y empezamos con hipocalcemia. Calcio por debajo de 8,5 miligramos por decilitro. Ustedes saben que el calcio
libre está en un porcentaje de 45%. Y luego ya el 55% está unido a diferentes elementos, las proteínas como la albúmina. De tal manera que siempre que hagas el diagnóstico de hipo o hipercalcemia, tómate la molestia de revisar el valor de la albúmina sérica para poder corregir. Antes ya hablábamos de potasio corregido, ahora estamos hablando de calcio sérico corregido. Por cada punto que disminuye la albúmina por debajo de 4, hay que sumar 0.8 al calcio. La fórmula es de calcio sérico corregido, calcio medido más 0.8 por 4 menos albúmina. No se olviden de esto. Una causa de hipocalcemia es el hipoparatiroidismo secundario. Y la causa más frecuente de hipoparatiroidismo secundario es la cirugía tiroidea, es la iatrogenia, donde hay extirpación por accidente de las glándulas paratiroides o lesión. El cuadro clínico también destaca las manifestaciones cardíacas, bradicardia y tendencia a las arritmias, y neuromusculares, la debilidad neuromuscular. También a nivel del sistema nervioso central, bueno, acá esto de psicosis es sistema nervioso central, cuadro neuropsiquiátrico, igual que convulsiones. Acá podríamos decir que es neuromuscular y neurológico. Renal, poliuria, es frecuente que lleguen en injuria renal aguda, con acidosis metabólica, con hipercalemia. Manifestaciones digestivas como náuseas, vómitos, ilio metabólico. Tenemos acá dos signos característicos, muy característicos de hipocalcemia, que también los van a ver cuando hagan la semiología endocrina o endocrina. Los explicamos y luego vemos el video. El signo de Chebostek se consigue al percutir la articulación temporomaxilar, se está estimulando la zona del nervio facial y la respuesta es una contracción del músculo facial, hay movimiento de la comisura labial. El signo de Trousseau se consigue con el manguito del tensiómetro al comprimir la arteria braquial, el nervio cubital, se genera una situación de isquemia transitoria y el músculo es más sensible a una situación de hipocalcemia. ¿Cuál va a ser la respuesta? Flexión de la muñeca, extensión de los dedos y flexión del dedo pulgar sobre la palma de la mano. Se conoce como la mano del partero o mano de la partera. Empezamos con el signo de Trousseau, que es un espasmo carpopedal, mano de partera. Y luego el signo de Chebostek percutiendo la articulación temporomaxilar, vean, la contracción facial. Dos signos característicos de hipocalcemia. ¿Qué vamos a encontrar en el electrocardiograma en pacientes con hipocalcemia? Tenemos que fijarnos en el intervalo QT. El intervalo QT va desde el inicio del QRS hasta el término de la onda T. Intervalo QT implica despolarización y repolarización del ventrículo. Y en este caso va a estar prolongado. Va a haber una prolongación del intervalo QT en hipocalcemia. ¿Cuánto es la duración normal? Es de 0.30 a 0.40. QT prolongado es de hipocalcemia.
La hipercalcemia, cuando el calcio está por encima de 10,5, tiene acá los grados, hasta 12,5 es leve, hasta 14,5 es moderado y por encima de eso es severo. Los síntomas. ¿Cuándo aparecerán los síntomas? Generalmente cuando es mayor de 13 el calcio sérico. Antes de eso es asintomático. La etiología más frecuente son las neoplasias malignas, mama, pulmón, próstata. O si no, en segundo lugar, el hiperparatiroidismo. También hay que corregir el calcio según el valor de la albúmina. ¿Cómo llega un paciente con hipercalcemia? El paciente suele llegar somnoliento, soporoso, manifestaciones neurológicas, también con debilidad muscular. Llega deshidratado, quejándose de palpitaciones, encontramos hipertensión, arritmias. Tiene náuseas, vómitos y está muy asténico. Y a nivel renal, la poliuria, polidipsia, injuria renal y complicaciones. El electrocardiograma es todo lo contrario de hipocalcemia. Aquí vamos a encontrar dice acortamiento del intervalo QT. Mientras que en hipocalcemia era una prolongación del QT, acá hay un acortamiento del intervalo QT. Intervalos QT cortos. Y eso es todo.